Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy sí estoy bien contento porque Blizzard acaba de anunciar, no sé por qué lo hizo por la página de Diablo 4, pero ahí está la información de lo que viene a ser el evento de los Goblins, del sonidito del Goblin que estamos viendo hace rato para el día 6 y es épico, una cantidad de recompensas, para mí el mejor evento que ha hecho Diablo Immortal desde que existe, sin ningún tipo de duda, ¿ok? Sin ningún tipo de duda. Miren, vamos a leer acá todo lo que van a dar en este evento que me parece espectacular, sinceramente. Desde el día 6 hasta el 20 de junio va a ser este evento, Marcha de los Goblins, celebraciones por aniversario, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir a lo resumidito. Lo primero, Marcha de los Duendes. Nos dice que en todo santuario los duendes tesoros se han vuelto inquietos, multiplicándose y galopeando con bolsas desbordantes de riquezas. Del 6 al 20, a partir de las 3 AM del servidor, gana riquezas matando a estos goblins dorados. O sea, van a ver como más goblins en el mapa y demás. Bien, unirse a los eventos del aniversario cuenta para completar tareas semanales, completarlo para ganar materiales de artesanía, oro, artículos legendarios, etcétera. Y hay como un evento acá, por supuesto, que nos van a dar 3 blasones legendarios. No sé por qué dice acá 3 cretas legendarias encuadernadas. No sé esto a qué se refiere. Una gema rara y un contrato familiar. 3 cretas raras y el portal del glorioso amanecer. O sea, hay un portal aquí de un cosmético. Perfecto. Eso viene siendo lo menor. Eso es para ir calentando. Regalo de gema legendaria Stone Bowl de 5 estrellas. Por supuesto, calidad 2. Pero entre el 13 y el 20 reclama esta nueva gema misteriosa. O sea, es una nueva gema en el juego. Y además, al igual que el aniversario anterior, la van a regalar una copia al menos de calidad 2. Como regalo por el aniversario. Tienes que reclamarla antes del 20 de junio. Goliath maldito de oro. Y este jefe, por supuesto, es el de Diablo 4. No sé si ha visto en Diablo 4. Este jefe es un jefe de mundo. Igual que Achava vino en el aniversario anterior. Pues ahora vino este jefe nuevo. Que es como un goblin gigante. Tira portales, se teletransporta, algo así. Aunque Achava desilusionó. Sinceramente, Achava desilusionó. Pensábamos un desafío más grande y fue muy fácil. Nos dicen acá que Avaricia destruirá a cualquiera lo suficientemente tonto para intentar robar su riqueza. Hay que ver si realmente es poderoso y devastador como nos dicen acá y no como Achava, que terminó siendo un desastre en cuanto a fortaleza realmente, ¿no? Y Achava se quedó en la falla y en todo este tipo de eventos. Probablemente este sea un nuevo jefe que se incorpore al juego. Ahora nos dice acá que competir en la prueba de saqueo tiene una posibilidad de ganarte el portal maldito de oro, que puedes usar para invocar un portal que te teletransporta a Avaricia inmediatamente. Supongo que a derrotar al jefe inmediatamente. Hay que ver ahí ya los detalles del evento. No nos dan demasiado aquí. Si nos dicen que derrotar a Avaricia por primera vez nos va a otorgar un objeto legendario y tendrá la posibilidad de obtener gemas normales también de aquí de Avaricia. Entonces, cuidado que matar a Avaricia, si no hay un cap ahí, puede ser muy beneficioso. Y bueno, independientemente de que el cap ya lo tienen los días, ¿no? Porque el evento no es para siempre, es durante un evento. Prueba de saqueo. Y ojo aquí que esto está interesante porque es el mismo evento de prueba de las hordas que está activo en Webmar ahora mismo. Ya, pero que ahora van a salir goblins también de ahí dentro. Puedes matarlo y obtener recompensas mientras igual estás peleando contra tu enemigo, por lo cual es un incentivo más para hacer este evento ahora de prueba de las hordas. El botín del duende. Y ojo aquí, que aquí llegó lo fuerte. ¿Ok? Aquí llegó lo fuerte. Y nos dice, del 6 al 13 de junio, a las 3 AM, mejores servidores, etcétera. Pero del 6 al 13 tenemos ahí 6-7 días. En este tiempo, en este periodo, usted puede activar este buff. Cuando usted decida activarlo, ¿ok? Usted lo activa y cuando lo active tiene 36 horas, o sea, un día y 12 horas para tener estas bonificaciones que son 200% de todo lo que hay aquí. Bien, ¿qué es todo lo que hay aquí? Bueno, mira. Bestiario, tenemos incursiones de Helicario, las fallas de desafío, las recompensas, las fallas antiguas, la pesca, el castillo de Sirangal, las matanzas de monstruos, puntos de pase de batalla por tarea del códice, básicamente casi todo. Bien, pero acá, por ejemplo, vemos en la marca que tenemos experiencia por 2, que tenemos gemas chiquitas por 2, quizás en vez de 12 puedas obtener 24 ese día. No sé, por ejemplo, cómo queden las guaridas aquí. El oro por 2, objetos por 2, los cofres por 2. Tenemos acá claramente gemas legendarias por 2, objetos legendarios por 2 y las marcas del pase de batalla por 2. Todo por 2. Es una locura durante 36 horas cuando usted active el buff. Ahora, hay un detallito aquí, nos dice que ten en cuenta que el beneficio estará activo 36 horas. Solo estará activo cuando estés en línea. Quiere decir que son 36 horas en línea. No es que lo active hoy y mañana 12 horas después ya se terminó. No. Si yo hoy jugué 4 horas,
ya me quedan 32 horas. Entro mañana, pues me quedan 32 horas. Utilizo 2 horas más, pues saben, son 36 horas de juego, lo cual igual nos obliga a en estos días, que no son tantos, pues son 6 días, a jugar bastante, porque hay que estar 36 horas. A ver, no hay que estar, pero sería, digamos, para aprovechar el máximo, tienes hasta 36 horas de juego, esos 6 días, para que saques beneficio a todo. Además, tendrá la oportunidad de activar doble gemas, o sea, las gemas reflejadas en las fallas antiguas. Lo que toca el doble de gemas legendarias, por supuesto, pero esta vez 2 veces. Sabe que normalmente durante el evento usted lo activa y tiene 10 blasones que usar, utiliza y le da gemas dobles y ya, pero es una sola activación. Esta vez serán 2 activaciones, por lo cual comience a guardar blasones si no lo ha hecho, o sea, cresta legendaria, para que tenga 20 reservadas solamente para el evento. Bien, y nos aclara, por supuesto, que la posibilidad de recibir gemas legendarias de 5 estrellas y demás es la misma de siempre. Bien, no es que aumente la probabilidad de que caigan de 5 estrellas, pero si te cae de 5 estrellas se va a duplicar. Y esta vez en vez de 10 tenemos 20 blasones, así que mucho mejor que siempre. Además de todo lo que estamos hablando aquí, todo está al doble, esto es una locura. Y la recompensa es duplicada de casi todo esto que nos estén dando, por lo que veo aquí, dice que tenemos que ir a la pestaña del evento a reclamarla. O sea, quizás no salgan 2 equipos legendarios y de pronto salen 4. No, salen 2, pero en la pestaña entonces iría a reclamar 2 más. Es lo que yo creo que entiendo acá, ¿no? En esta pestaña sería Mercado Fantasmal del Profeta. Básicamente un ángel, pero miren qué interesante este mercado fantasmal, independientemente de que, claro, esto es el que puede, que llegue, el que lo estime. Pero una cosa, este mercado fantasmal tiene las alas que se transforman a medida que te tengan más o menos resonancia. Las alas cambian también de forma, ¿no? Igual que lo hacía el mercado fantasmal de Imperio, el único mercado que hasta ahora creo que hace eso, que las alas dependen de la resonancia de uno, pero ya no son las alas clásicas que tiene la ballena, sino que le cambian a esta estructura, como vemos en la imagen, a este diseño. Bien, este mercado también va a cambiar y por lo que veo, evidentemente se ve épico. Estará disponible del 13 de junio al 11 de julio, casi un mes entero del mercado fantasmal activo. E incluye alas celestiales que se ven afectadas por el poder de nivel de tu resonancia, lo que les comentaba ahora mismo. Aquí está, independientemente del mercado fantasmal, todo lo demás espectacular. Lo que tenemos de recompensa me parece uno de los mejores, si no el mejor evento que ha hecho Diablo Immortal, que va a ser Diablo Immortal para este aniversario. Así que a guardar blasones y a disfrutar y a mejorar. Tenemos un mes para realmente progresar un poquitico más en el juego. Los que tienen el equipo un poquito atrasado, tenemos materiales probablemente doble también por el equipo doble que cae, ¿no? Y entonces nada, creo que es espectacular. Y hasta aquí entonces voy a dejar estas notas para que usted ahora lo procese, lo disfrute como yo, que realmente estoy emocionado. Y si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.